compañeros. Mi nombre es Jordán Ortega Colar. Soy de la institución educativa Mario Vargas Llosa número 2072, grado segundo C. Y hoy les voy a presentar mi bitácora de lectura. Para mí, hacer la bitácora de lectura fue como hacer un libro grande donde anoté todos los cuentos que he leído, las partes más importantes, las que más me han gustado, enseñanzas y hasta he aprendido palabras nuevas. Ha sido toda una aventura. Los cuentos que he leído son El zorro enamorado de la luna, El viaje al cielo, Paco Yunque, La valentía de Michito, Decreto ser feliz y Williet de las Olimpiadas. Ahora les voy a hablar sobre uno de mis cuentos favoritos, que es El zorro enamorado de la luna. El autor de este cuento es el Ministerio de Educación. Los personajes principales de este cuento son la luna y el zorro. Ahora les voy a contar un pequeño resumen de este cuento. Un día el zorro vio en los reflejos del agua a la luna y se enamoró de ella. Pero como la luna estaba tan lejos, no podía hablarle, así que se consolaba hablándole cada noche a su reflejo. La luna, como lo vio tantas noches ahí hablando tan bajito, por curiosa, le habló por sus sueños y le dijo: zorro, sube a la montaña, ahí te dará el encuentro. Entonces el zorro se levantó muy tempranito y empezó a subir y subir. No tenía hambre ni frío, nada más subía y subía. Cuando el zorro llegó a la cima, la luna le preguntó: zorro, ¿qué susurras ahí tan abajito? El zorro le respondió: te canto. La luna, al escuchar la canción, se conmovió tanto que invitó al zorro a vivir para siempre con ella. Y desde ese día el zorro siempre le acompaña en sus viajes y a veces hasta nosotros los podemos ver. Yo, cuando vi el título de este cuento y la imagen, pensé que se trataba de un zorro que podía volar hasta la luna y hablar. Pero cuando leí el cuento me di cuenta que no, sino que se trataba de un zorro que deseaba mucho ir con la luna. La enseñanza de este cuento es: cuando alguien nunca se rinde, siempre sigue adelante en los momentos más difíciles, sigue adelante, pase lo que pase, al final siempre va a lograr su objetivo. Recomiendo leer este cuento porque nos ayuda a imaginar más. Imagínense ustedes, el zorro ya sabía que la luna no lo escuchaba, pero aún así seguía hablándole cada día. Ahora les voy a hablar sobre otro cuento que también me ha gustado mucho, que es El viaje al cielo. El autor de este cuento es el Ministerio de Educación. El personaje principal de este cuento es el zorro. Los personajes secundarios de este cuento son el cóndor y los loros. Ahora les voy a contar un pequeño resumen de este cuento. Un día el zorro salió de su guarida y vio pasar a muchas aves alegres. Entonces le preguntó a dónde iba. Una de las aves le dijo: vamos a ir a una fiesta en el cielo. Habrá abundante agua y un gran banquete. El zorro lo pensó y también quiso ir. Así que le preguntó al tío cóndor si lo podía llevar. El tío cóndor aceptó, pero con la condición de que el zorro se portara bien y no coma mucho. Cuando llegaron a la fiesta, el zorro, al ver el gran banquete, empezó a comer de todo. Tanto fue lo que comió que se quedó dormido bajo una mesa. Entonces, cuando se despertó, ya no había nadie. Desesperado, fue corriendo de un lado al otro. En eso encontró un poco de paja. Con eso hizo una soga. Mientras estaba bajando, vio una bandada de loros. Empezó a insultarlos. Los loros, molestos, rompieron la soga con sus picos. Y el zorro cayó y se despanzurró. Y desde ahí se dice que salieron varias hormigas de su barriga. Y desde ahí crecieron más cosas en la tierra. La enseñanza de este cuento es: cuando alguien no cumple con su palabra o se porta mal, siempre habría una consecuencia que le va a dejar una enseñanza. Recomiendo leer este libro porque nos enseña a no ser egoístas, o sea que siempre a portarnos bien, porque imagínense, si este cuento no existiera, ¿cuántos niños no estuvieran haciendo caso? Este libro ayudó a que más niños se portaran mejor, incentivarlos a portarse bien. Otro de mis cuentos favoritos fue Paco Yunque. El autor de este cuento es César Vallejo. El personaje
principal de este cuento es Paco Yunque. Los personajes secundarios son Humberto Grave, Paco Fariña y el profesor. Ahora les voy a contar un pequeño resumen de este cuento. Paco Yunque era un niño que tenía miedo de ir a la escuela porque era su primera vez. Nunca había visto tantos niños. Cuando Paco Yunque entró al colegio, sonó la campana para entrar a los salones. 2 niños lo llevaron a su aula. Cuando Paco Yunque ya estaba sentado, el profesor dejó una tarea sobre los peces. Cuando ya todos habían terminado la tarea, sonó la campana para ir al recreo. Entonces, Paco Yunque salió con todos los demás, pero entonces Humberto Grave lo empujó y hizo botar su cuaderno y lápiz. Entonces Humberto Grave le arrancó la hoja cuando Paco Yunque no se dio cuenta, y cuando tocó la hora de presentar las tareas, Humberto Grave presentó la tarea de Paco Yunque como si fuera suya. Y cuando tocó Paco Yunque no encontraba su tarea porque Humberto Grave se la había arrancado. Yo cambiaría el final de esta historia por algo más bonito, como que Humberto Grave hubiera tenido una lección que sea que el profesor deje una tarea y al ver las letras se da cuenta que no es la de Humberto Grave, sino la de Paco Yunque, y termina ganando Paco Yunque. Ese sería un final más bonito para mí. Recomiendo leer este cuento porque habla un poco sobre el bullying y nos hace acordarnos que siempre debemos hablar cuando algo nos pasa. Porque si a nosotros nos pasa algo así y no hablamos, podemos quedar al igual que Paco Yunque. Ahora les voy a decir las palabras nuevas que he aprendido. Traqueteo significa mover algunas cosas haciendo ruido. Banquete es una abundante comida para unas personas que van a celebrar algo. Guayatas, un ave de color blanco y negro, patas anaranjadas y pico rojo. Y amigos, no se olviden que leer nos ayuda a aprender y conocer la escritura. También nos adentramos a una aventura. Hasta con la lectura pude hacer este poema con ternura. Le agradezco a mi madre por incentivarme a la lectura. Y bueno, este sería el final de mi bitácora de lectura. Muchas gracias. Atrévete a crecer.